¿Empezó ahora? Ahora sí. Ya. Hola. Vamos a empezar con la guía 2 hoy día. O no sé si alguien tiene alguna duda pendiente de antes para aprovechar de verla. Asumiré que no. Así que ya, empezamos con la guía. Por lo que me dijeron entonces, el profe alcanzó a pasar derivadas parciales y básicamente eso nomás de este capítulo. Sí. Así que, bueno, empezar con eso. El ejercicio 1, de hecho, nos pide calcular derivadas parciales, así que vamos con ese. Las derivadas parciales realmente son lo mismo que derivar de toda la vida, solo que respecto a una variable, en vez de hacer derivación implícita y cosas así, como una derivada total. El 1 nos pide calcular las derivadas parciales de primer orden. Ya. Por ejemplo, el A es una bastante más simplecita. El 1. Nos dan la función f de x1, x2, función de dos variables, x1 cuadrado por x2. En este caso, para derivar parcialmente, lo que hacemos es considerar una de las variables como constante. No tiene mayor complejidad. Como la primera derivada que vamos a hacer va a ser con respecto a x1 de f de x1, quiere decir que consideramos x2 como constante, por lo cual es lo mismo que derivar x2 afuera de la derivada por la derivada de x1 cuadrado con respecto a x1, que aplicando reglas de derivación simple, como es un polinomio, nos queda 2x1 por x2. Y para la derivada parcial con respecto a x2, lo mismo. df de x2 es lo mismo considerar x1 como constante y derivar solo x2. Con lo cual tenemos que, como es un polinomio de grado 1, al derivar queda como 1 multiplicado por la otra, así nos queda x1 cuadrado. El ejemplo 2 es lo mismo, la derivada de una suma, que es la suma de las derivadas, así que me lo voy a saltar. Y vamos al 3, que es una función compuesta. El ejemplo 3, ejercicio 3, perdón, nos da la función h de x1, x2 igual a seno de x1 partido x2. Aquí, lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar regla en la cadena como si estuviéramos en una variable. Como vamos a considerar una de las dos como constante, simplemente eso. Pedro, espérate un poco. ¿Sí? Que la función no es seno, era solamente x1 sobre x2. O yo me perdí, quizá. Calmado, ¿te confirmo el tiro? En volada la cambió el profe. Calmado. Qué raro que la haya cambiado, honestamente. Bueno, si la dejamos así, bacán igual. Sí, pero espera, deja que abra y te confirmo. Efectivamente la cambió. Ujú. Bueno, entonces ejemplifico esto después con la otra. ¿Sí? x1 partido x2. En este caso simplemente regla el cociente. Todas las reglas de derivación que tenían para una variable se transmiten para varias variables en estas derivadas simples. Así que, en este caso, la derivada con respecto a h, con respecto a x1, será
la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido del denominador al cuadrado. O sea, sería la derivada de x1 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. Que esto queda igual a x2 menos 0. Como esta queda constante con respecto a x1, se va a 0 la derivada. Y nos queda partido x2 al cuadrado, o sea que nos queda 1 sobre x2. Ahora, para la derivada con respecto a x2, es el mismo procedimiento. La derivada del dividendo por el divisor sin derivar, menos lo mismo. Dividido el denominador al cuadrado. En este caso, como tenemos que x1 es la constante, se va, porque la derivada de una constante es 0. Por lo cual nos queda que es menos x1 dividido x2 al cuadrado. Como digo, las reglas se transmiten desde el cálculo diferencial en una variable en este caso. Ahora, la entretenida. Arco tangente. Esta es una derivada que uno tiene que aprender a hacer de memoria. Tiene su fórmula particular, así que hay que aplicarla nomás. Arco tangente de x2 partido de x1. Que la voy a escribir como phi de x1, x2. Si se acuerdan del cálculo 1, de cálculo diferencial integral, tenemos que, por regla de la cadena, la derivada de f de g de x es igual a la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g evaluada en x. Así que en este caso, la derivada de arco tangente será la derivada de la función de arco tangente con respecto a x1 evaluada. Cuando hago la rayita me refiero a evaluada. En x igual a x2 partido de x1, que es lo que está originalmente adentro, por la derivada de lo que está adentro, que es la derivada de x2 partido de x1 con respecto a x1. La derivada del cotangente, como dije, es de memoria. Es 1 sobre 1 más x al cuadrado en general, que en este caso, como estaba evaluado en x2 dividido x1, aquí nos queda x2 dividido x1 al cuadrado. Por la derivada de un cociente, que como estamos derivando solo respecto a x1, tenemos que, como es un polinomio de grado negativo, simplemente se le baja un grado, por lo cual nos queda menos x2 dividido x1 cuadrado. Que si lo multiplicamos, nos va a dar que es menos x2 dividido x1 cuadrado más x2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque se cancela con el divisor del arco tangente. Este cancela este. Y la otra derivada parcial será, con respecto a x2, mismo procedimiento. La derivada arco tangente dividido, o sea, con respecto a x2,
evaluada en x2 dividido x1 por la derivada de x2 dividido x1. Que esto es igual que en la anterior, la arcotangente queda de la misma forma. Por, en este caso, como estamos derivando con respecto a x2, y x2 está en el numerador, es simplemente bajarle un grado, por lo cual nos va a quedar como 1. Dividido x1 que no se toca. Y esto no es necesario simplificarlo porque nos queda casi lo mismo. ¿Se comprende? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Qué cosa era lo que había que saberse de memoria? Que eso igual a... Sí, La derivada de arcotangente es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ah, sí, no, pero lo de que es igual a phi porque no sale en el... O sí, es que a lo mejor no caché. Es que estoy refiriéndome a la regla de la cadena que se ve en CDI, en cálculo diferencial integral. Ah, ya, Lo estoy usando para explicar el esto. ya. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Que justo se me había caído la net. Sí, te escucho, Lucho. Ya, bacán. Me quedó la duda de, de dónde, por qué la derivada eh, del x2 sobre el x1? O sea, respecto a x2 quedó 1 sobre x1. Estás derivando solo a x2. Acuérdate que la derivada parcial, la otra variable queda como constante. O sea que esto es lo mismo. Esto Ujú. es lo mismo que escribir 1 sobre x1 por la derivada de x2 con respecto a x2. Ya. Y como esto es 1, se va a 1, esto es lo mismo que 1 sobre x1 nomás. Ya, ya. Veo. Pero no, no es lo mismo que está en el ejercicio 3 de más arriba. ¿O me Sí, estoy es un confundiendo? cociente. Es que lo que estás derivando entre es un cociente. De hecho, como el profe cambió el ejercicio con respecto al año pasado, eh, ya entiendo a qué te referí. No, fíjate que están en orden distinto la fracción. Ah, ya, no lo había visto. Sí, sí. Por eso no te dan los mismos resultados. Sí, sí, ahora lo veo. Vale, Vale, gracias. de nada. Ya. Ahora, bajo este mismo principio, como es una regla de la cadena, deberían poder resolver el 5 solos. ¿O prefieren que lo resuelva ahora? Ya, ahí dicen solos. Ya. Entonces el 5 lo ven ustedes. Cualquier duda me pueden preguntar después. Así que vamos con la parte B del ejercicio este. Para las funciones 1, 2 y 4, encontrar los derivados de segundo orden. Como no hicimos el 2, vamos a hacer solo el 1 y el 4. En este caso, ¿cómo son las derivadas de segundo orden? Es derivar la primera derivada. Teníamos que la derivada de primer orden con respecto a x1 era 2x1 por x2. Y con respecto a x2 es x1 al cuadrado. Ahora, primero, la segunda derivada con respecto a x1, que se denota así, es lo mismo que escribir la derivada con respecto a x1 de la derivada con respecto a x1, que sería la derivada con respecto a x1 de
2x1 por x2, que, como ya vimos, el x2 y el 2 son constantes, así que solo derivo con respecto a x1, y me queda 2x2. La derivada de segundo orden con respecto a x2 y x1, que se denota así, es lo mismo que decir la derivada con respecto a x2 de la derivada con respecto a x1, que es lo mismo que la derivada con respecto a x2 de 2x1 por x2, que en este caso el que queda constante es x1, así que nos da 2x1. Ahora, sí, Ciro, tienes razón, pero vamos a hacer la 4 en vista de que no hice la 5. Tenemos la derivada, lo mismo pero al revés, por así decirlo. La derivada de segundo orden con respecto a x1 y x2. En este caso, se invierte el orden. Derivamos con respecto a x1, la derivada con respecto a x2. Que nos da la derivada con respecto a x1 de x1 al cuadrado, que esto es lo mismo que 2x1, que en este caso, si se fijan, ambas derivadas parciales, independiente del orden que elija, son iguales. Eso es una propiedad que tiene el teorema de Schwarz, que dice que toda función de clase C2, o sea que es suave a trozos y derivable, cumple que las derivadas cruzadas son iguales. ¿A qué me refiero con derivadas cruzadas? Puedo mezclar el orden que quiera y me va a dar el mismo resultado. Pedro, Es la derivada con respecto a x2 dos veces. ¿Qué es? Derivada con respecto a x2 de la derivada con respecto a x2. ¿Qué es? Con respecto a x2 de x1 al cuadrado. Como x1 es una constante, cuando estamos derivando con respecto a x2, la derivada simplemente da 0. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el 4, que es un ejercicio más o menos interesante de analizar. De hecho, la guía dice que lo hagan para el 1, el 2 y el 5, pero bueno, ustedes lo hacen para el 5 y háganlo para el 3 también, porque es un poco más interesante analizar. En este caso, si lo hacemos con respecto a 4, tenemos de lo que habíamos calculado antes, la derivada con respecto a x1 era 1 sobre 1 más x2 dividido x1 al cuadrado por menos x2 dividido x1 cuadrado. Y la derivada con respecto a x2 era 1 sobre 1 más x2 dividido x1 al cuadrado por 1 sobre x1. En este caso vamos a definir unas funciones para no enredarnos tanto con al momento de derivar. Sean, aquí la llamo con letras griegas, pero pueden llamarla como prefieran. Sigma de x1, x2 a la derivada cotangente. 1 sobre 1 más x2 dividido x1 al cuadrado. Rho de x1, x2 a menos x2 dividido x1 cuadrado. Y gamma
de x1, x2 a 1 sobre x1. En primer lugar, como al momento de derivar cada una de estas derivadas parciales, vamos a tener que derivar un producto, vamos a derivar primero sigma para evitarnos complicarnos más adelante. Así que, derivamos sigma. Y tenemos su derivada con respecto a x1 es la derivada de un cociente, o sea, la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Dividido el denominador al cuadrado. Esto, como es una constante, se va a cero y nos queda que la derivada será, por regla de la cadena, menos 2 por x2 dividido x1, que es lo que ya teníamos adentro, por la derivada de lo que está adentro, que es menos x2 dividido x1 al cuadrado. Y todo esto dividido por 1 más x2 dividido x1 al cuadrado al cuadrado. Lo mismo con respecto a x2. La derivada del numerador y todo eso. Dividido el denominador al cuadrado. Lo mismo, en este caso, como tenemos una constante igual, esto se va a cero y nos queda. Derivamos de igual forma, pero con respecto a x2, por regla de la cadena. Perdón, este cuadrado no iba. Por regla de la cadena nos quedará x2 dividido x1, porque le bajamos el grado al cociente entero. Y después derivamos el cociente, que nos queda 1 dividido x1. Todo esto dividido por 1 más x2 al cuadrado, partido x1 al cuadrado, Ahora, lo que les decía adelante. Notemos que la derivada con respecto a x1 es sigma por rho. Por eso las definí. Y la otra, con respecto a x2, lo mismo, sigma por gamma. Con lo cual, para las segundas derivadas, aplicamos la regla del producto. La segunda derivada con respecto a x1 será, por regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Al profe le gusta siempre ponerlo, cuando uno multiplica, le gusta dejar solo lo que deriva a la derecha de la derivada parcial. Realmente es algo
suyo, porque en la práctica pueden escribirlo siempre y cuando dejen claro que lo otro no se está derivando. Por rho de x1, x2, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Por eso les dije que deriváramos antes, para no complicarnos ahora. Simplemente reemplazando lo que ya habíamos calculado, nos va a dar 2 por x2 al cuadrado dividido x1 al cubo, que esto es el producto de lo que habíamos calculado arriba, dividido 1 más x2 partido x1 al cuadrado, por rho, que era menos x2 dividido x1 al cuadrado, más, derivamos rho con respecto a x1, nos va a quedar menos 2 de x2 partido x1 al cubo. Esto porque cuando derivamos a x1 es lo mismo que tener x1 a la menos 2, que su derivada nos da menos 2 x1 a la menos 3, que es lo mismo que escribirlo de esta otra forma, por sigma sin derivar, 1 sobre 1 más x2 partido x1 al cuadrado. Y no es necesario seguir desarrollando. Podemos dejarlo perfectamente expresado así para evitar más trabajo nomás. Se puede descomponer una cosa más bonita, pero no es necesario. Ahora, la derivada parcial con respecto a x2 y x1. Esto, lo mismo, por regla de la cadena, es... O sea, por regla del producto, perdón. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Que es lo mismo, reemplazando los valores que habíamos calculado antes, nos da 2 por x2 dividido x1 al cuadrado, por menos x2 dividido x1 al cuadrado, más menos 1 dividido x1 al cuadrado, por 1 sobre 1 más x2 dividido x1 al cuadrado. Para la derivada cruzada, o sea, con respecto a x1 y con respecto a x2, será en este caso, como estamos derivando con respecto a x2 y habíamos dicho que x2 era sigma por gamma, como vemos acá, derivamos esto como producto. Tenemos la derivada de sigma, que ya tenemos calculada, por gamma sin derivar, más la derivada de gamma por sigma sin derivar, que reemplazando los valores será 2 x2 al cuadrado, x1 al cubo, dividido 1 más x2 dividido x1 al cuadrado, por la derivada de gamma, que recordemos que gamma era 1 sobre x1, será 1 sobre x1, porque en este caso no está derivado, más la derivada de gamma, ahora sí, menos 1 sobre x1 cuadrado, por el primero sin derivar, 1 sobre 1 más x2 dividido x1 al cuadrado. Y la segunda derivada con respecto a x2 será de sigma
dx2 por gamma más d gamma por dx2 por sigma, que es igual a menos 2 x2 sobre x1 cuadrado sobre 1 más x2 partido x1 al cuadrado por gamma, que es 1 sobre x1, más la derivada de gamma con respecto a x2. Notamos que gamma depende solo de x1, por lo cual su derivada con respecto a x2 será 0, por 1 sobre 1 más x2 dividido x1 al cuadrado. Y todo esto se va a 0. Así que esta derivada es igual a menos x2 dividido x1 al cubo dividido 1 más x2 dividido x1 al cuadrado. Bien. El tercer ejercicio de esta parte es verificar que para 4, que fue lo que acabamos de desarrollar, estas dos derivadas son iguales. En este caso, como desarrollamos este ejercicio, lo que tendrían que hacer era seguir desarrollando hasta poder mostrar que son iguales. Por eso preferí hacer este en vez del 5, porque era lo que íbamos a tener que hacer para el C, de todas formas. Así que es meramente seguir desarrollando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, sigamos con la 2 entonces. Ya, por lo que me decían, el profe no llegó a pasarles diferenciales, ¿cierto? ¿Me confirman? No. Clase, me comí los apuntes nomás. Porque de hecho, aquí por lo que vi, el último video que subió fue de la relación entre derivadas parciales. No subió específicamente sobre diferenciales. Así que, bueno, diferenciales no es tan difícil de explicar, así que eso sí lo puedo explicar yo. Ya. Tenemos la función f de x, y, por ejemplo. Su diferencial está dado por df, que es igual a la derivada parcial de f con respecto a x1 por un diferencial de x, perdón, la costumbre del ejercicio anterior, más la derivada parcial de f con respecto a y por un diferencial de y. Eso es simplemente un diferencial. Ahora, un diferencial se dirá exacto si cumple que las derivadas cruzadas son iguales. Esto es, d cuadrado f de x de y es igual a d cuadrado f de y de x. Eso es todo lo que significa que un diferencial sea exacto. Y un diferencial será inexacto si no cumple esto. Simple. Ahora, realmente, la parte de factor integrante y cómo hacer inexacto un diferencial, o sea, cómo hacer exacto un diferencial inexacto, no es necesario que lo aprendan en este curso, siendo honestos, porque esto lo van a ver en más detalle en EDO o en ED. O sea, en ED no lo aseguro, en EDO lo aseguro. Pero para este listado no es necesario entenderlo, así que con eso les basta, con saber que un diferencial es exacto si cumple la relación solamente. Así que tendremos
tenemos el diferencial 3x1 más x más 2, perdón, por x2 de x1 más x1 por x1 más 1. ¿Está bien? Sí. De x2. ¿Qué quiere decir esto? Se tiene que la derivada parcial de f con respecto a x1 será 3x1 más 2 por x2 y que la derivada parcial con respecto a x2 será x1 por x1 más 1. Por lo cual, si calculamos sus derivadas cruzadas, tendremos la segunda derivada de f con respecto a x2 y x1 es igual a la derivada con respecto a x2 de 3x1 más 2 por x2. Como esto se considera constante, solo derivamos con respecto a x2, lo que nos da 3x1 más 2. Y la segunda derivada invertida con respecto a x1 y con respecto a x2 será la derivada con respecto a x1 de x1 por x1 más 1. Que en este caso tenemos que será 2x1 más 1. Claramente podemos ver que son distintos. No tienen forma parecida. Por lo cual, el diferencial será inexacto. Lo mismo, básicamente este proceso es para todo este ítem. Vamos a hacer un par más y sería para el B. A ver cuál en realidad. No, el C y el D vamos a hacer mejor. El C sería, tenemos el diferencial de f, que es x2 al cuadrado por logaritmo natural de x1 más 1 de x1 más 2x1 por x2 logaritmo natural de x1 de x2. Esto quiere decir que se tiene que la derivada de f con respecto a x1 es x2 al cuadrado por logaritmo natural de x1 más 1 y la derivada con respecto a x2 será 2x1 por x2 logaritmo natural de x1, con lo cual sus derivadas parciales serán la derivada de la derivada con respecto a x1 que es la derivada con respecto a x2 de x2 al cuadrado por logaritmo natural de x1 más 1, que es 2x2 por logaritmo natural de x1 más 1. Y la segunda derivada invertida, que es la derivada con respecto a x1 de 2x1 x2 logaritmo natural de x1, es 2x2 logaritmo natural de x1. Perdón. Tenemos que un producto de funciones dependientes de x1. Así que regla el producto. El 2x2 queda fuera. Y tenemos la derivada de x1 con respecto a x1 por logaritmo más x1
por la derivada del logaritmo. Y esto nos da 2x2 por la derivada de x1 es 1 y logaritmo nos queda logaritmo de x1 más x1 dividido x1, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x1. O sea, 2x2 por logaritmo natural de x1 más 1. Y así podemos ver que ambas derivadas cruzadas son iguales. Son iguales. Por lo tanto, es exacto. Ahora, ¿qué pasa si invertimos el ejercicio? O sea, tenemos las mismas proposiciones, pero el x2 y el x1 están invertidos, que es en este caso el d. Tenemos que el diferencial con respecto a f es 2x1, x2 logaritmo de x1 de x1 más x2 al cuadrado por logaritmo natural de x1 más 1 de x2. En este caso, tendremos que la derivada con respecto a x1 será 2x1 por x2 logaritmo natural de x1 y la derivada con respecto a x2 será x2 al cuadrado logaritmo natural de x1 más 1. Si calculamos las derivadas cruzadas, tendremos d cuadrado f de x2 de x1, que es la derivada con respecto a x2 de 2x1 x2 logaritmo natural de x1, que es 2x1 logaritmo natural de x1. Y la derivada la segunda derivada con respecto a x1 y x2 será con respecto a x1 de x2 al cuadrado por logaritmo natural de x1 más 1 será x2 por la derivada con respecto a x1 de logaritmo más 1, que como 1 es constante se va a 0, y la derivada del logaritmo es 1 sobre x1, nos queda x2 al cuadrado dividido x1. Notamos que son distintos, por lo cual df es inexacto. ¿Qué es lo importante, por así llamarlo, de este ejercicio? Que haciendo una reordenación no implica que las derivadas cruzadas vayan a ser iguales. O sea que si un diferencial exacto, si un diferencial es exacto con cierta ordenación, si invertimos la ordenación, no necesariamente lo será. ¿Se comprende? ¿Alguna duda? Ya, sigamos. 3. Probar que df igual a x1 cuadrado de x2 menos x2 al cuadrado más x1 x2 de x1 no es exacto, pero que de g igual a x1 por x2 al cuadrado a la menos 1 por df sí lo es. Básicamente lo que aquí introduce el profe es el concepto de factor integrante. Primero veamos. Para df tenemos que la derivada con respecto a f con respecto a x1 es menos
x2 al cuadrado más x1 por x2, y que la derivada con respecto a x2 es x1 al cuadrado. Fíjense que independiente que esté en distinto orden, lo que hay que prestar atención es los que acompañan a cada uno, para saber cuál derivada es. Se tiene que la segunda derivada de f con respecto a x2 y x1 es menos x2 al cuadrado menos x1 x2 será menos 2x2 menos x1. Y que la segunda derivada e invertida será de x1 al cuadrado es 2x1, que claramente son distintos. Dos x1 es distinto a menos 2x2 menos x1, por lo cual df es inexacto. Ahora, dg es x1 por x2 al cuadrado a la menos 1 por df, que por si alguien no sabe, no está de más recordar que es df dividido x1 por x2 al cuadrado, que esto nos da x1 al cuadrado dividido x1, x2 al cuadrado de x2 menos x2 por x2 más x1 se me perdió, dividido x1 por x2 al cuadrado de x1 es igual. Esto se perdón. Este se cancela con el cuadrado y este se cancela con el cuadrado, con lo cual tenemos x1 dividido x2 al cuadrado de x2 menos x2 más x1 dividido x1 por x2 de x1. Que esto, si lo seguimos desarrollando, nos va a dar x1 dividido x2 por dx2 menos 1 dividido x1 más 1 dividido x2 por dx1. Con lo cual calculamos las derivadas. O sea, primero detallamos que dg de x1 será menos 1 sobre x1 menos 1 sobre x2 y dg de x2 será x1 sobre x2 al cuadrado. Luego tendremos que la segunda derivada de x2 x1 será la derivada con respecto a x2 de menos 1 sobre x1 menos 1 sobre x2. Esto, como se considera constante, se va a 0. Y el otro nos queda menos 1 sobre x2 al cuadrado, que es 1 sobre x2 al cuadrado. Y por otro lado, d cuadrado g de x1 de x2 será la derivada con respecto a x1 de el factor integrante este lo saqué porque me lo dan en el enunciado. El enunciado directamente dice, demuestre que tanto que df es inexacto, pero dg, que es df por el factor integrante que multipliqué, es exacto. No es que lo haya calculado yo. Lo único que te pide el ejercicio es literalmente multiplica df por esto y muestra que es exacto.
para introducir el concepto de factor integrante. Entonces, la derivada con respecto a x1 dividido x2 al cuadrado, que es 1 sobre x2 al cuadrado, y que podemos notar que son iguales. Por lo tanto, dg sí es exacto. Lo que el profe quiere con este ejercicio básicamente es eso, que vean que uno puede buscar un factor integrante de forma que se pueda obtener que un diferencial inexacto se convierta en exacto. ¿Cómo calcularlo? Como dije, realmente está en el apunte, pero se va a entender mejor en EDO. Y desconozco si los astrónomos ND pasan factor integrante también, la verdad. Pero está en el 2.6 del apunte también. Así que eso sería. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya. Seguimos entonces. El ejercicio 4, que es bastante confuso, la verdad. Nos dice: una posible ecuación de estado de los gases es PV es igual a RT por la exponencial de menos alfa dividido VRT. Que esta ecuación la vamos a llamar 1. En esta, alfa y R son constantes. Y nos pide, calcule la derivada de P con respecto a V, manteniendo T constante, la derivada de V con respecto a T, manteniendo P constante, la derivada de T con respecto a P, manteniendo V constante. Ya. Y verifique que su producto es menos 1. Este ejercicio es bastante largo para lo que se quiere probar. Pero bueno. Esta notación es una notación que se usa principalmente en termodinámica. En general no la van a ver mucho en otra área, de momento. Y quiere decir que esta la mantengo constante. La que está abajito del paréntesis es la variable que se considera constante. Ya, lo que podemos hacer para resolver este ejercicio, porque el problema que siempre nos va a dar va a ser la exponencial, es definimos la función f de v, t como la exponencial de menos alfa sobre VRT. Si calculamos el diferencial de esta función, tenemos su diferencial está dado por df, que es igual a la derivada de f con respecto a v por dv, más la derivada de f con respecto a t, dt. Que si lo calculamos será la derivada con respecto a v de la exponencial. Derivamos lo de adentro y lo multiplicamos por la propia exponencial. O sea, tenemos menos alfa partido de RT por la derivada de 1 sobre v, que es menos 1 sobre v cuadrado, por la exponencial de menos alfa dividido VRT por dv, más la derivada con respecto a t, mismo procedimiento. Menos alfa partido VR por menos 1 sobre t cuadrado, exponencial
de menos alfa partido VRT por DT. Pedro, ¿Sí? ¿cómo definiste esa función? De Es como t. simplemente la exponencial. Como alfa y r son constantes, Ujú. sabemos que la función depende únicamente de v y de t. Claro. Ya, ok. Tranquilo, más adelante vaya a ver bien por qué la definimos así. Ya, ya, ya. Ya, y el diferencial, entonces, el diferencial de esa función, claro, Es claro, es esto. La derivada con respecto a la primera variable por un diferencial de la primera, más la derivada de la segunda variable por un diferencial de la segunda. ya, ok. Y que esto, si factorizamos, nos da exponencial de menos alfa partido VRT por, y escribimos las expresiones, alfa partido V cuadrado RT por dB más alfa dividido VRT cuadrado dt. Y a esta ecuación la llamaremos 2. Pedro, tengo una duda, estoy un poco perdida. ¿Ya? ¿Por qué estamos calculando la diferencial? Estamos haciéndola para calcular las derivadas parciales después. Exacto. Y Porque, miren, esperemos un poquito y cuando vamos a usarlo le explico por qué en realidad lo hicimos. ya, gracias. De nada. De la ecuación 1, si despejamos, tendremos que, para que vean, la exponencial de menos alfa partido VRT es igual a PV sobre RT. Reemplazamos en 2. Con lo cual nos queda que 2 será igual a PV sobre RT por lo que está en el otro paréntesis, alfa sobre V cuadrado RT de V más alfa VRT cuadrado de T. Que si desarrollamos nos va a dar alfa P dividido VRT cuadrado más alfa P T por RT cuadrado de T de V, perdón. Esto lo usaremos más adelante. Además voy a llamar 3 a la definición de la exponencial, por mera comodidad. Para la primera derivada que queremos calcular, que es de P de V, aún no necesitamos esto. Así que esto sale directo. Si despejamos P, tendremos que es, de la ecuación 1, RT dividido V por la exponencial. No es una, lo siento, no es una V en la segunda, ¿o ¿Dónde, no? perdón? En las donde está antes del DT, al final, la que pusimos recién. Antes de haber terminado la ecuación. ¿Aquí? En la. Sí, ¿Esto? sí. ¿No es ¿Ya? VRT cuadrado? Fíjate, ¿O sí? teníamos la V aquí y tenemos una V Sí. multiplicando acá arriba. Ah, ya. Se cancelan. Ah, ya, ya, ya. Ya. Gracias. De nada. Entonces, exponencial de menos alfa partido VRT. Por lo cual su derivada en este caso es directa. La derivada de P con respecto a B será, como es un producto, porque ambas funciones dependen de V, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, y así. RT menos RT partido V cuadrado por la exponencial más RTV por la derivada de lo que está dentro de la exponencial
por la exponencial. Que es lo mismo a RT, que es factor común en ambas, por alfa dividido v cubo RT cuadrado RT, perdón, mi error, menos 1 sobre v cuadrado por la exponencial de menos alfa partido VRT. Como vimos antes, la exponencial se puede escribir en función de los otros términos, por lo cual la escribimos en función de los otros términos. RT por dividido v también, factorizamos con respecto a v, alfa v cuadrado RT menos 1 sobre v por PV sobre RT. Por lo cual, estos se cancelan y este se cancela con este. De donde tenemos que la derivada será alfa P dividido v cuadrado RT menos P partido V, que llamaré 4. Ahora viene el motivo. ¿Sí? Un segundito antes, me perdí una cosita. ¿De dónde apareció la suma cuando empezaste a derivar la cuestión en función de P? O sea, la cuestión en función de V. ¿Cuál suma? Eh, Esto. sí, o sea, sí, eso. Básicamente porque aquí tienes F1, F2. Porque ambas dependen de V. Así que Ya, es era una regla del derivada. producto. Ya, Es derivada del producto. ahora lo veo. Ya, es que no lo estaba viendo como derivada de un producto, lo estaba viendo como de un... no sé, Vale. estaba viendo de varias formas. No, sí, tranqui. No, está bien, Vale. tranqui. Nada. Ya. Ahora viene el motivo por qué calculamos el diferencial. Para de v de t, manteniendo p constante, como acabo de decir, hacemos p constante. ¿Qué quiere decir esto? De la ecuación 1, llamaremos a dos funciones, para que se entienda un poco lo que quiero hacer. La función p, que depende de v y de p mayúscula, que es su producto simplemente, y q de v, t, en este caso, que es rt por la exponencial, menos alfa partido vrt. Y esto es simplemente ambos lados de la ecuación 1, por lo cual p de v, t es igual a q de v, t. Lo que quiero hacer es calculamos sus diferenciales. Ya verán por qué. dp es igual a dq, con lo cual un diferencial, como recuerdan, se calcula con las derivadas parciales. O sea, que en este caso dp será p de v más v de p, porque es la derivada de p con respecto a v, se va y queda solo p, y la derivada de p minúscula con respecto a p mayúscula, se va a p y queda v. Y esto será igual a la derivada del otro lado, o sea, el diferencial, perdón. Como primero calculamos el diferencial con respecto a t, nos queda r exponencial de menos alfa partido vrt más rt por el diferencial de f.
básicamente Q de t también de v, t lo puedo escribir como Q de t, f, porque depende de la función exponencial. Así que si calculan las derivadas van a tener siempre el problema de exponencial que va a quedar dando vueltas. Así que para evitarnos ese problema habíamos calculado el diferencial de la exponencial. ¿Se comprende la idea o es muy enredado? ¿Mm? Perdón, pero todavía no comprendo por qué empezamos con las diferenciales en vez de calcular derivadas a lo bestia. Porque si calculas las derivadas a lo bestia, vas a quedar en un círculo vicioso. Honestamente, es el único motivo. Ya. O sea, sería mejor que lo intente para convencer. Voy a seguir para ver si se convencen más. Pero intenten hacerlo por derivadas a lo bruto y les va a pasar. Ya, Sí, ya. por eso es que Pero este se lo ejercicio en abre igual. general, A mí me por lo pasó. mismo este ejercicio en general genera problemas. Sí. Ujú. Y no, yo intenté así como fuerza bruta y no pasé el primero, porque después hay que definir de otra forma la exponencial para poder. Por lo mismo. Sí. Así que, en este caso, como voy a tratar de explicarlo de nuevo. Si se fijan, tenemos que Q depende de V y de T. Pero la única dependencia de V está dentro de la exponencial. Claro. Así que podemos decir en cierta forma que Q depende de T y de F, que F es la exponencial. Porque son ambos que se están multiplicando, ¿cierto? Tenemos este término y este término. Así que, por analogía, lo que hicimos acá, que calculamos el diferencial del subproducto nomás, en Q calculamos los diferenciales por productos. Porque, como digo, de otra forma queda muy enrevesado. Pero sigamos para que se convencen. Como P es constante, tendremos que de Oye, P, pero lo que hiciste ahí es la cuestión del producto nomás, ¿verdad? sí, en otras palabras, Ah, ya, ya. Ah, ya. porque lo que hice fue derivar, esto es, perdón, me acabo de fijar en un detalle, de T. Básicamente lo que hice, esto es la derivada de Q con respecto a T, Ujú. y esto, con el diferencial incluido, es la derivada de Q con respecto a F, por así llamarlo. Pero como digo, sigamos y lo van a ver, Ya, puede ya, que lo ya. vean un poco mejor. Como P es constante, un diferencial de P es 0, porque como el diferencial es entre comillas una derivada, las derivadas parciales no se van a anular. Utilizando la ecuación 3 para reemplazar la exponencial, tenemos que P de B es igual a R por PV dividido RT, que es la exponencial, por un diferencial de T, más. Y esto es el diferencial que habíamos calculado de F, 2. RT por alfa P dividido V sobre RT cuadrado de V más alfa P sobre RT cuadrado por T de T. Que esto es lo mismo a este cancela los cuadrados y nos queda. Juntamos los diferenciales de T. Nos queda alfa P por dividido VRT
diferencial de volumen más, y este cancela este también, PV sobre T más alfa P RT cuadrado dt. De aquí, si juntamos también las derivadas con, o sea, los diferenciales de V, tenemos P menos alfa P VRT dV es igual a PV dividido T más alfa P RT cuadrado dt. Y con permiso de los matemáticos, dividimos diferenciales. ¿Qué? A esto me refería ayer con dividir diferenciales, Martín. Es algo súper ilegal si somos matemáticos y somos formales, pero por algo somos físicos y astrónomos. No lo somos. Y nos queda la derivada de V con respecto a T es igual al cociente de esto otro. PV sobre T más alfa P dividido R cuadrado sobre P menos alfa P dividido VRT. Y que esto llamaremos 5. Y análogamente, para la otra derivada, que es la derivada de T con respecto a P, manteniendo V constante, por lo cual el diferencial de volumen será 0, tendremos, hacemos la misma, calculamos el mismo diferencial que acá arriba, que directamente lo voy a copiar, y en este caso, como dV será constante, tendremos que esto se anula, perdón, en realidad tengo que haberlo copiado aparte, que es igual a todo esto, ahora sí, que es igual a esto, tendremos que los diferenciales de volumen se van a anular. Con lo cual nos va a quedar V de P es igual a PV sobre T más alfa P, ¿es lo correcto? Sí. RT cuadrado por dt. Por lo cual hacemos lo mismo, dividimos diferenciales y nos queda que la derivada de T con respecto a P será igual a V sobre PV sobre T más alfa P dividido RT cuadrado, que la llamaremos 6. Y ahora, lo que nosotros queríamos probar era que su producto es menos 1. Así que, de 4, 5 y 6, tendremos de P de V de T, de T de P. Con respecto a T, P y V. La derivada con respecto a P nos había dado alfa P sobre V cuadrado RT menos P sobre V. La derivada de V con respecto a T nos había dado PV sobre T más alfa P sobre RT cuadrado. Y esto dividido por P menos alfa P dividido VRT. Y la derivada de T con respecto a P nos había dado V sobre
PV dividido T más alfa P por RT cuadrado. Estos claramente son iguales, así que se van enseguida. Seguimos. Factorizamos este término con respecto a V. Nos queda menos 1 sobre V y factorizamos por menos 1 también. P menos alfa P por VRT por 1 sobre P menos alfa P sobre VRT por V. O sea que los V se cancelan, estos términos quedaron iguales, así que se cancelan y nos da un bonito menos 1, que es lo que queríamos probar. ¿Todavía no les convence el diferencial? Oye, soy muy lenta, no entendí la factorización del menos 1 sobre b. ¿Me la explicas? La factorización de menos 1 sobre b, ¿esta? Sí. Ah, simple, mira. Este término, ¿te fijas que aquí tenemos un v cuadrado y aquí tenemos un v? Sí, sí. Por conveniencia lo facturamos como 1 sobre v nomás. Ujú. Y si haces el producto te va a quedar esto. Alfa P dividido VRT menos P. ¿Por qué queda en orden inverso? Porque saqué un menos 1. Pero... Es todo lo que Ay, hice. no. No, sí, sí, entendí. Ya, perdón. No, tranqui. Que pasaron muchas cosas. No los veo muy convencidos. La verdad que no. Esperen. Un momentito. Dejen ver si tengo hecho el procedimiento para que entiendan por qué derivarlo a la mala no sale. Y una compañera asegura que lo hizo a lo bestia y que llegó. O sea, supongo que honestamente, supongo que sí se puede llegar. Solo que va a quedar en un círculo infinito, que te va a complicar mucho. Porque el problema que tienes con la exponencial es que la idea es que despejes cada variable, ¿cierto? O sea que v, por ejemplo, no quede dentro de la exponencial, quede solo a un lado de la igualdad. Así que por eso, posiblemente se puede, si lo comprobó. Pero es muy complicado buscar la forma en que te dé. Lo que pasa es que igual te quedan como derivadas parciales de otras, o sea, dentro de cuando uno va derivando la exponencial igual, pues. Entonces al final hay que sacar como el factor común de la derivada parcial Ah, y ya. pasar para los lados todo y ahí queda. Pero sí, era un poco feo. Muy Por feo, eso, pero llegué. básicamente esto es una forma como de esto, citando a mi ayudante, esto es un trucazo nomás, para evitarse el lado más complicado. Qué trucazo. Sé que cuesta un poco verlo, porque realmente no es tan obvio. Pero de otra forma, se puede, como dijo ella, pero te vas a complicar más de la cuenta. ¿Alguna otra duda? Porque si no están convencidos, traten de hacerlo a la mala. De verdad. La demostración de este trucazo, honestamente no tengo idea. Pero funciona. No sé si alcanzamos a hacer algo más. Oye, yo tengo una duda, ¿Sí? que ¿por qué no podéis, o sea, según tú, o sea, ¿por qué estaría incorrecto dividir las diferenciales? Porque matemáticamente no es correcto nomás. Y Matemáticamente las da, diferenciales no son... En la práctica sí se pueden tratar como fracciones, Pero pero formalmente no es correcto tratarlas como fracciones.
porque las diferenciales son pequeñas variaciones, no son derivadas. Así que por eso, realmente, si le haces esto a un matemático, no le va a gustar. Pero en la práctica... Uy, me voy a enojar mucho. Pero en la práctica, ¿lo conseguiste o no? Ah, sí, 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 pero era... De hecho, en Edo, el profe Dominic, en sus clases el año pasado, dividía diferenciales como si nada. Pero después el ayudante se enojaba si le decía que había que dividir diferenciales porque no es el método correcto. El profe físico así que hacía eso. Pero el ayudante ingeniero matemático, Hopper, y a los matemáticos, a los ingenieros matemáticos no les gusta que hagáis cosas ilegales. Pero te diste cuenta que los puedes tratar como tal. De hecho, en fundamentos de mecánica, el profe Joaquín también hace cosas así de ilegales. Pero entonces, ¿cuál sería como la manera correcta? O sea, si no, por ejemplo, si no hubiera dividido esas diferenciales, ¿cómo? Es que no podéis trabajarlo de otra forma. Es eso. Ah, Esto normalmente lo hacen para integrar como mucho, pero en la práctica tendríais que haber calculado la derivada parcial a la mala. ya. Esa era tu otra opción. Cacho. Gracias. De nada. Dime qué pasa si digo por X. A ver, dime qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una maravillosa página. Sí, creo que alcanza a ser uno más. Alcanza a ser el 5. Esperen. Hacete el 6, porfa. ¿El 6? Es Todo que me el da rato. miedo que el profe vaya a dejar el 6 como tarea, porque está como para tarea. ¿En serio? Ay, qué paja. No, pero según yo están el 7 y el 8 son como para tareas, que son Ah, los primeros bueno. que no tenía resuelto tampoco. No, el 7 y el 8 tampoco lo había preparado en todo caso. de hecho, bueno. El 6 no lo había dejado de tarea a nosotros el año pasado, por lo que estoy viendo. Haciendo el 5 se pueden hacer una idea como el 6 en todo caso. Porque son bastante similares. Es regla de la cadena. Sigo perdido. Hágalo A nomás. ver, Haga el 5, el 6, el 7, el 8. les voy Incluso a si quiere orientar. el 9. El 6 no lo voy a terminar de resolver, pero les voy a orientar más o menos lo que tienen que hacer. ¿Ya? Porque no creo que me dé el tiempo aparte para terminarlo. Tenemos que esta función, f de x1, x2, satisface la ED x2, derivada de f con respecto a x1, más x1, derivada de f con respecto a x2, es igual a 0. Realizando el cambio de variable u1 igual a x1 cuadrado menos x2 al cuadrado y u2 igual a 2x1 por x2, probar que f de x1, x2 es igual a una función de x1 cuadrado menos x2 al cuadrado. Lo que aquí tienen es una función que depende de otras funciones, básicamente. x1, x2 es igual a f de u1 de x1, x2, u2 de x1, x2. Lo que aquí tienen que aplicar es regla de la cadena en varias variables. ¿Qué dice la regla de la cadena en varias variables? Que la derivada parcial de f con respecto a x1 será igual a como f sí depende de x1, pero entre medio hay otra función dependiente de x1, tendremos df de u1 por du1 por dividido de x1 más df con respecto a u2 por derivada de u2 con respecto a x1. Y lo mismo para x2. Que la derivada con respecto a x2
será la derivada de f con respecto a u1 por la derivada de u1 con respecto a x2 más la derivada de f con respecto a u2 por la derivada de u2 con respecto a x2. Básicamente, aquí ya tienen las derivadas de x, o sea, de f con respecto a x1 y x2. Y lo que tienen que hacer es, reemplazando valores, derivando u1 y u2 parcialmente, reemplazar en la de d. Con eso van a llegar a que se cumple la igualdad y de ahí pueden sacar la conclusión. Tienen que pensar cómo, porque la idea es que tampoco les dé hecha la tarea. Pero por esa línea va. Esto es lo único que tienen que saber de contenido al respecto, cómo funciona la regla de la cadena. Oye, ¿Mm? ¿Sí? Se mutieron. Oye, hiciste lo mismo que el profe, solo que tú sí lo supiste explicar. No sé Solo qué, eso. el profe le explicó La igual. jodió. Sí, Estamos lo grabando. explicó, le dio vuelta y vuelta, nada, no le entendí nada. Y tú, allí, en menos de 5 minutos, corta. Vaya. Ahora sea qué tenía que derivar. Eso es realmente lo importante. Y así funciona la regla de la cadena. Porfa, no se echen el ejercicio de regla de la cadena en C3. Son puntos regalados. Y para el 5 es el mismo principio, solo que... Sí, realmente el mismo principio, nada que... Solo que Lo mismo regla la cadena. es Sí, regla de pues la más cadena. simple, de hecho, Ah, porque son Y de hecho es una más pura sí. ecuación, pues, no Sí. son dos. Porque el 5, lo mismo, lo voy a anunciar, no lo voy a desarrollar. Lo desarrollamos la otra semana cuando tenga claro cuál va a dejar de tarea. Ya. Tenemos f de x1, x2 es igual a x1 cuadrado más x2 al cuadrado más 3x1 por x2. Definimos a x1 como función de t, que es at cuadrado, y x2 también como función de t, como 2a por t. Además, definimos g de t como la función de x que depende de t. Una función compuesta. Claro. Por regla de la cadena, básicamente lo que van a tener que hacer es de g de t, que es una derivada total, porque como g depende de un solo parámetro, de una sola variable, perdón, no de dos, será lo ¿A qué te refieres mismo. con una sola? X. ¿Mm? ¿A qué te refieres con que G depende de una G solo sola? depende de t. Si te fijas en el enunciado, Ah, te dice que ya. g solo depende de t. Sí, sí, sí. Por eso puedes calcular una derivada total. Sí, por eso, Entonces, no, claro, por eso me llamaba la atención y estaba como... Así que lo que tienen que hacer es básicamente derivar f con respecto a t. x1 de t, x2 de t, con respecto a t. Minúscula. Que será igual a la derivada de f con respecto a x1, evaluada en x1 de t, x2 de t, por la derivada total de x1 con respecto a t, porque x solo depende de t, por eso es total, más lo mismo, de f de x2, evaluada en x1 de t, x2 de t, por de x2 con respecto a t. Y sale directo. Solo que había que Oye, entender el concepto de consulta, regla de la cadena. ¿Sí? no se puede llegar y reemplazar x1 de t dentro de la función? Así ese También, x1 cuadrado te quedaría como un a cuadrado t a la cuarta. Y sí, después te queda como un polinomio y deriváis el polinomio nomás. deberías poder, solo que la idea era que se entendiera la regla de la cadena con el ejercicio, por eso era hacerlo de la forma larga.
Y de hecho te dice, use la regla de la cadena del enunciado. Es que yo hice eso, con razón no entendía después el siguiente. Es válido. Está haciendo el desarrollo que están pidiendo, solo que no con regla de la cadena. Que la idea de esa regla de la cadena era eso, entender el desarrollo futuro. Y no alcanzo a hacer nada más ahora, así que con esto terminaríamos. Voy a dejar de grabar. No, pero se comprende, se entendió a cabalidad.